complicado, Sebastián, también el tema de la salud en nuestro país, porque pues estamos viendo todas las trabas que ha tenido el tema de la reforma a la salud, pero también un tema que yo sé que usted le ha hecho mucho seguimiento y es el tema de la unidad de pago por capitación, que dice el Ministerio de Salud que no es insuficiente, es decir, que la UPC no hay que subirla como se ha pedido durante varios meses, que lo han pedido varios grupos y que pues que la Corte Constitucional dijo hay que revisarlo, no dijo hay que subirlo, dijo hay que revisarlo para saber si es suficiente, pero el Ministerio de Salud ya dijo esto es suficiente, no hay que subirlo. Sí, lo dijeron pues después de un ejercicio en el que no queda claras las conclusiones. Ya le voy a explicar por qué, pero antes hacer un recuento breve de esta pelea entre el sector privado y también el académico y el científico, o parte de él, con el gobierno, que esto ya lleva 3 años, Jennifer, y no va a parar, y es que el gobierno insiste o piensa que con la plata de la salud, con la prima que se paga a través de la UPC, es suficiente para atender a todos los colombianos, para pagar todos los servicios de salud, las tecnologías, los salarios y también la intermediación financiera. Y lo que dice, y acá lo hemos oído a un montón de gente de diferentes gremios, empresas, clínicas, es que no es suficiente por diferentes razones y cambios que ha habido en los últimos 4 o 5 años. En enero de este año la Corte, como usted bien dice, exigió pues hacer una revisión, un recálculo de la UPC, haciendo un ejercicio democrático, amplio, científico, en el que se meterán a todas las personas. El ministro de Salud desobedeció esa orden durante meses. Acuérdese que incluso la Corte tuvo que volver a salir a regañarlo, a decirle organice, haga el ejercicio. Hicieron el ejercicio y acuérdese que acá yo traje un poco la metodología que se inventaron, una metodología en la que no ofrecía ninguna conclusión, era intelectualmente bastante deshonesta, y la Corte Constitucional volvió a ordenar, esto ya hace 3-4 meses, que hicieran un ejercicio para ver si la UPC es suficiente o no. Pues bueno, ¿qué es lo que pasó hoy? Después de 6-7 mesas que hicieron después de esa última orden de la Corte Constitucional, un funcionario del Ministerio de Salud pues salió diciendo exactamente lo que usted dice, pero quiero que lo digamos primero. Y lo último, claro que hicimos la tarea con la Honorable Corte Constitucional. Hicimos la tarea, hicimos las mesas UPC. Y cuando hicimos las mesas UPC e hicimos lo que nos ordenó la Honorable Corte Constitucional, encontramos que no había insuficiencia y tampoco había rezago. Es que eso, hicimos la tarea, de verdad hicimos la tarea. Yo no sé, pues quizás la alternativa sea inventarse un porcentaje para la CPS y darle más dinero a la CPS de un porcentaje inventado, pero eso no está bien. Lo que está bien es hacer el estudio técnico. Y en el estudio técnico el resultado es que no hay insuficiencia y no hay rezago de la UPC. Eso fue lo que encontramos fácticamente. El que estaba hablando, Jennifer, es Andrés Olaya, asesor adscrito del Ministerio de Salud, y acá, y esto sí, pues lo pienso yo, porque me parece que esto es un ejercicio nuevamente científica e intelectualmente muy deshonesto, porque acá hay un debate que es válido, intelectual de si es o no suficiente la UPC, pero eso no se mide con opiniones, Jennifer, eso se mide con datos, con procesos científicos de contraste, y acá lo que está haciendo el Ministerio de Salud es ofrecer unas conclusiones entre ellos mismos. ¿Usted sabe quién fue el que llega a estas conclusiones? La Comisión Asesora de Beneficios, Costos y Tarifas, que la componen 5 entidades. ¿Quiénes son esas 5 entidades? 5 entidades del gobierno: Planeación Nacional, Presidencia, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Salud. Entonces, es decir, se reunieron estas personas en un comité a puerta cerrada, solo entre el gobierno, para decirle a la sociedad que la UPC no es suficiente. Y lo otro que acabo de preguntar, y por ahora no se conoce ningún documento que respalde esta conclusión. Entonces, el Ministerio de Salud pues dice que llega a esta conclusión, pero no hay ningún documento que lo respalde, cifras interdisciplinarias y que sea de contraste entre diferentes entidades. Entonces, pues vuelve a ser un estudio, una conclusión cerrada entre ellos, en que el gobierno es juez y parte y le entrega pues este resultado a la Corte Constitucional. Sebastián, pero le pregunto algo por algunas entrevistas que hemos tenido aquí con personas que han integrado estas mesas técnicas donde se estaba revisando el tema de la UPC, porque me acuerdo que decía, creo que fue un integrante del gobierno nacional que decía que las EPS tenían que presentar esos datos y esas cifras para saber y determinar si era suficiente o insuficiente la UPC fijada para este año. Y entonces ellos decían, las EPS nunca presentaron. ¿Esto al final se quedó así? ¿Las EPS presentaron o no presentaron esas informaciones que requerían? La EPS más numerosa, Jennifer, del país es la nueva EPS.
tiene 10 millones de afiliados. ¿Y de quién es? Del gobierno. 2 años sin No es presentar. del gobierno, está intervenida por el gobierno. No, pero claro, y que la maneja el gobierno hace 2 años y hace 2 años no presenta resultados financieros. Entonces, es decir, quedó la UPC así por decisión del Ministerio de Salud. De cada 10 afiliados en Colombia, 6 están en EPS intervenidas. Es decir, que los resultados financieros dependen del gobierno. Obviamente, y lo han dicho varios participantes, uno de los problemas para establecer conclusiones sólidas es la calidad de la información. Pero lo que le digo a mí, no es honesto que usted sea juez y parte, es decir, si usted y yo tenemos una divergencia de opiniones sobre lo que sea, sobre alguna teoría, pues no será usted la que diga las conclusiones. Usted dice su teoría, usted dice sus argumentos, yo digo los míos, y habrá un comité neutral, independiente, objetivo, que diga quién tiene la razón, pero acá el gobierno es juez y parte. Eso es lo que está pasando, digamos, no es una opinión mía. Una comisión compuesta por 5 entidades del gobierno, nadie diferente a ellos, se encerraron en un salón a decir las conclusiones. Eso fue lo que pasó después de una orden de la Corte Constitucional. Y mientras tanto, Sebastián, es la ¿quién realidad. paga los platos rotos? Sí. Los usuarios. Sí, en el caso de la nueva EPS, por ejemplo, ya hay hospitales donde no les prestan servicios. Pasa, por ejemplo, en Buga, más de 80.000 pacientes no están recibiendo atención de mediana y alta complejidad por cuenta de la deuda de la EPS que supera los 48.000 millones de pesos. Y entonces, ¿quién responde por esto? Sí, Hugo, ¿quién responde? Yo sí estoy de acuerdo con lo que dice Sebastián, o sea, es que la verdad es que estas mesas se hicieron muy mal y aquí tuvimos muchas denuncias de gente que decía es que ni siquiera nos están escuchando y lo que estamos viendo ahora pues es esta situación en la que pues no tenemos un contexto o más bien unos argumentos válidos, una información sólida, documentos que muestren cuál fue el ejercicio que realmente hicieron. Sí, y perdón, Lina, quitarle la palabra, es que debieron, si el señor Guillermo Alfonso Jaramillo está tan seguro que tiene la razón, porque cada vez que le ponen un micrófono, él habla con una suficiencia como si todo el mundo estuviera mal y él está bien. Si él cree que tiene la razón, pues hubiera nombrado un jurado independiente, transparente o también internacional que diga, oiga, la razón la tiene el gobierno. Y ya mire lo fácil que es que era. acuérdese que a él no le gusta hablar, acá nos colgó el teléfono, realmente pues es muy difícil tener una interlocución con cualquier funcionario del gobierno nacional cuando no se le puede hacer preguntas, que puede tener o no razón, pero al menos pues que nos conteste y nos comente y nos explique, pues porque al final hace parte de un gobierno que gobierna para los colombianos y los colombianos pues merecemos esa información, esas explicaciones, ya independientemente de que uno esté de acuerdo o no. Ha sido muy difícil realmente hablar con el Ministerio de Salud, pero Lina, a propósito de salud, pues también tenemos en pendiente la reforma a la salud, que nuevamente se aplazó ahí el debate en el Senado por cuestionamiento sobre su financiación. Sí, mire, este contexto que le voy a dar es muy importante para una noticia que le tiene Lucas, Jennifer, y es que en el día de ayer en la Comisión Séptima se presentó una proposición con la que aplazaron el debate, la discusión de la reforma de la salud. ¿Cuál fue el argumento, el contexto que presentaron en esa proposición? Pues que el presupuesto general fue aprobado por las plenarias de Cámara y Senado, pero el texto definitivo no contempla una fuente clara, estable ni garantizada para financiar la implementación del nuevo modelo preventivo y predictivo de salud. Este modelo que está tratando de implementar el gobierno. Por esa razón se consiguieron los votos y en esa comisión, la séptima del Senado, se aplazó el debate, quedó ahí en suspenso la reforma a la salud, cosa que conlleva a una decisión que hoy anuncia el gobierno nacional. Lucas. Claro, porque lo que tiene ese presupuesto, que lo dijimos aquí el día que finalmente se votó, es que tiene un asterisco grande que se llama Ley de Financiamiento, como le dice el gobierno, o reforma tributaria. Entonces, ¿qué pasa? Lo que dijo la Comisión Séptima ayer fue, vamos a esperar a ver cómo se define el futuro de la reforma tributaria para nosotros empezar a definir el de la reforma a la salud. Y acaba de anunciar el ministro del Interior, Armando Benedetti, dice en un trino, Jennifer, que para que la Comisión Séptima del Senado no mame más gallo, esto se lo estoy diciendo textual, se acaba de firmar el mensaje de urgencia e insistencia que obliga a que la Comisión solo pueda abordar el tema de la reforma a la salud. Qué cobardes son la mayoría de la Comisión Séptima, que no saben debatir, sino dilatar con algo tan importante como la salud de los colombianos. Trabajen vagos, es lo que dice el ministro del Interior. Pero entonces, Oscar, ¿cómo podemos interpretar este mensaje de Armando Benedetti? Dice, para que la Comisión Séptima del Senado no mame más gallo, literalmente acá entre comillas, se acaba de firmar el mensaje de urgencia e insistencia que obliga a que la Comisión solo pueda abordar el tema de la reforma a la salud. ¿Cómo se interpreta entonces esto frente pues a las negativas también de la Comisión Séptima de seguir debatiendo? Porque dice la Comisión Séptima, no hay plata, es decir, aprobamos el presupuesto general de la Nación, pero todavía falta la ley de financiamiento que te vendría a complementar
aumentar ese presupuesto general. Pero mire, Jennifer, lo más importante en este caso, yo sí creo que habría que mirar cómo el gobierno va a tener interlocución con el Congreso. Es que los términos en los que habla el ministro Benedetti, eso de que trabajen vagos al Congreso de la República, con el que tiene que entenderse él como ministro del Interior, es que los interlocutores del Ministerio del Interior están en el Congreso de la República. Y estos son los términos en los que un ministro debe dirigirse a los congresistas. Esto va a tener consecuencias por la manera como el ministro Benedetti trata a los congresistas. Pero el tema aquí de fondo es el siguiente. El Congreso le está diciendo al gobierno, necesitamos saber de dónde va a salir la plata para financiar todo este sistema preventivo de salud. Y no está claro, no está clara la fuente de los recursos. Entonces lo que dicen los congresistas de la Comisión Séptima es, mientras eso no esté claro, mientras no sepamos de dónde va a salir la plata, pues nosotros no podemos avanzar y aprobar una reforma que no tiene claro de dónde se va a financiar. Es lo más elemental. Eso es interpretado por el gobierno como un sabotaje, como que no trabajan, como que son vagos y todo lo demás. Aquí el tema de la interlocución, Jennifer, es muy importante porque aquí no hay canales de entendimiento en un tema tan vital para el gobierno, por supuesto, pero también para los colombianos, porque es que la salud en Colombia está en crisis. No lo digo yo, lo dicen las encuestas desde hace un tiempo. El tema más importante para los colombianos no es la inseguridad, que es muy alta, sino el tema de la salud. Además, a mí lo de el aval fiscal y la justificación financiera, los congresistas no tienen que tampoco excusarse de una manera tan larga, porque ellos fueron elegidos por muchas personas y tienen todo el derecho a votar como quieran. Es que pareciera que el ministro Armando Benedetti, que fue 20 años congresista, habrá que haberlo oído en el 2007, en el 2010, que venga un ministro a ordenarle cómo tiene que votar, cómo se hubiera puesto él, que él viene irascible es. Entonces, si unos congresistas de diferentes partidos no quieren aprobar esta reforma a la salud, están en todo su derecho. Es que el pueblo también los votó por ellos. Entonces, a mí esta cosa de que ellos tienen que votar la reforma a la salud, pues si no quieren porque por la razón que sea, están en todo su derecho. Para eso los votaron. De acuerdo, Sebastián, pero es que además el argumento de los congresistas de la Comisión Séptima no son traídos de los cabellos, tienen solidez, tienen consistencia. Es decir, señor gobierno, díganos de dónde está la fuente de los recursos para nosotros poder aprobar esta ley. Y el gobierno no lo ha hecho. Y eso no significa, como bien lo dice Sebastián ahora, que es que son vagos y todo lo demás. Yo creo que los términos son muy importantes. Lo que dice aquí Armando Benedetti es que están dilatando, no que no están votando ni debatiendo, sino que están dilatando. Gallo. Hablando en términos costeños, está mamando gallo. No, pero yo creo que no está mamando gallo. O sea, no es que no ha pasado nada. Esta reforma ya se hundió una vez. Este es el segundo strike. Sí, ya estamos en la 2.0, claro que sí. Sí. Oiga, Sebastián, a propósito, bueno, creo que Lucas me tiene un trino del presidente Gustavo Petro relacionado con ese tema de la salud. Sí, es que desde ayer, pues el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, ya estaba bastante molesto con la Comisión Séptima, les dijo que eran inoperantes, y el presidente Gustavo Petro, desde su viaje en Medio Oriente, también ha trinado en ese sentido, Jennifer, y por ejemplo con Nadia Ablel, quien es senadora del Partido Conservador, con el senador Miguel Ángel Pinto, quien es el presidente de la comisión. Dice el presidente que Nadia Ablel, el senador Pinto, ahora con su hijo en la lista del Centro Democrático, las representantes de iglesias que no quieren a los pobres, sino para pedir diezmos, culpables de estas muertes en la salud, protegiendo la ignominia contra la salud del pueblo. Bastante molesto también, al igual que el ministro del Interior, el presidente Petro. Bueno, pues es todo lo que está sucediendo en la Comisión Jennifer, Séptima del Senado. Usted me perdona, señor. también, es que me parece... No, lo perdono. No, por quitarle la palabra en este minutico que nos queda, me pareció... No, es que le iba a preguntar por la DIAN, que me parece importante hablando de plata, pero no, bueno, termine, que me parece también muy importante porque estamos teniendo todo el desarrollo de la reforma a la salud 2.0. No, lo que también fue de película realmente ayer el ministro de Salud en la Comisión Séptima diciéndole a los congresistas que para pedir plata sí están listos, que para pedir los hospitales del país están listos, digamos, lo que está admitiendo entre líneas el ministro de Salud, pues creo que queda todo dicho. Todo dicho, a ver, ¿cuál es la interpretación? No, que se cobran los favores y que a la hora de pagarlos, ¿no? Que los congresistas piden favores y piden plata en las discusiones legislativas. Es que lo dijo él. Lo dijo él mismo. Ustedes sí están listos para pedir plata para los hospitales, para ser los dueños políticos de los hospitales.
A mí lo que me parece impresionante, Sebastián, eso por un lado, porque además aquí hemos evidenciado muchas cosas que están pasando en esa comisión séptima o que estarían pasando, pero lo otro es, hay todavía tiempo para sacar adelante esta reforma y es totalmente legítimo que pongan ese contexto de la situación fiscal del país y digan, oiga, es que no está la plata para sacar adelante una reforma. Me parece irresponsable que más bien ellos tramiten una reforma cuando no hay la plata. Tiene todo el sentido y no me parece que esto sea engavetar la reforma porque hay plenitud de tiempo para tramitarla. Pues entonces ahí está la tensión nuevamente entre